Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este webinar Estrategias para una inserción laboral exitosa. Este es un espacio que hemos diseñado desde la Universidad Unilasallista en compañía de Índigo para llevarles a ustedes algunos tips y herramientas muy efectivas a la hora de buscar empleo. El día de hoy nos va a acompañar Paulina Gallego. Ella es la directora y creadora de Índigo Auditing Consulting y es egresada de nuestro programa en Ingeniería Industrial. Y también nos estará acompañando Álvaro Manjarres, experto en LinkedIn, y Gloria Montoya, psicóloga organizacional. Entonces, espero que disfruten mucho esta charla, que yo sé que les va a traer muchos beneficios para aquellas personas que se están graduando en este momento, que están en los últimos semestres e inician esa búsqueda laboral, y para aquellas personas que son recién graduadas o que también quieren hacer un cambio en este tema actualmente. Paulina, bienvenida. Álvaro, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Dani, hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Uno, a la universidad, claro, esperamos que este espacio pues pueda ser como muy maravilloso para todos. Sé que va a ser de mucho aprendizaje y esperamos que más adelante pues podamos abordar aún más temas en otros webinars un poquito más específicos, pero la idea pues es como empezar así como por el tema general. Les voy a contar un poquito qué es Índigo. Índigo Audit and Consulting es una empresa que presta servicios profesionales de educación laboral. La idea principal con la que yo creé esta empresa era acompañar a todas las personas que necesitan como ese impulso en su vida laboral y sobre todo que quieran mejorar sus condiciones tanto laborales como de la vida, o sea, sus condiciones en cuanto al tema de pronto de salarios, de unas mejores oportunidades. Entonces aquí estamos nosotros para colaborarles a ustedes. El día de hoy me van a estar acompañando Gloria Montoya, que es psicóloga organizacional. Ella me va a estar ayudando en la parte de habilidades técnicas blandas y de entrevistas. Y Álvaro Manjarres, que es un experto en LinkedIn, que sabemos pues que en este momento el LinkedIn es una herramienta muy maravillosa para todos aquellos que estén pues como intentando buscar ese trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, bueno, listo. Les quiero contar algo y es que nosotros mismos somos quienes creamos las oportunidades. Muchas veces somos esperando de pronto como ese impulso o como ese golpe de suerte, pero muchas veces por quedarnos esperando, pues no funciona. Entonces, nosotros mismos tenemos que ser quienes nos creamos esas oportunidades y es aquí en donde le debemos dar el valor a la formación complementaria y a las cosas que podamos adquirir de manera, uno, gratis y dos, que nos formen en el camino para tener más oportunidades adelante. Entonces, ¿cuál es ese valor de la formación complementaria? Por ejemplo, las que nos brindan las instituciones o las que nos brindan las empresas. Entonces, las instituciones muchas veces nos comparten pues estos espacios, estos webinars, seminarios, talleres, cursos que muchas veces son gratis y esto nos ayuda a que nosotros tengamos como un panorama general de nuestras profesiones. Y nosotros con estas ayudas adicionales vamos a empezar a generar una propuesta de valor para nuestro perfil profesional, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es conociendo el mundo laboral con actividades extracurriculares que entonces nos van a permitir tener como ese valor agregado dentro de nuestras horas de vida. Y si, por ejemplo, ya estamos en empresas que nos brindan esas oportunidades de tener eh, como esa formación adicional, acompañamiento, sobre todo el área de bienestar, que eso va como muy de parte de lo que llaman el salario emocional cuando nos dan estos beneficios. Entonces, la importancia de aprovecharlos es que más adelante esto pues sí nos va a dar un valor muy agregado a nuestros perfiles. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ideas de tomar esta formación académica complementaria? Uno, vamos entonces a evaluar los panoramas sobre nuestra profesión, es decir, a la medida que nosotros empecemos a conocer profesionales de nuestras carreras, entonces vamos a empezar a ver en qué líneas de nuestras profesiones podemos empezar a aplicar y sobre todo en cuáles no. Lo más importante es evaluar desde
pregrado en qué líneas de nuestras profesiones nosotros no nos vamos a ir, porque esto lo que nos ayuda es a no causarnos como esa frustración en el momento en el que nosotros hacemos una inserción laboral. Porque si nosotros empezamos la vida laboral en un área que definitivamente no es la de nosotros, entonces lo primero que vamos a hacer es arrepentirnos de la carrera que estudiamos sin aún de pronto ver más posibilidades. Entonces, ¿cómo vamos a abrir esos panoramas? Vamos a empezar a hablar con profesionales de nuestras carreras, vamos a empezar a ver talleres, seminarios, webinars, conferencias en YouTube, que todas estas son gratis. Entonces así vamos como a empezar a ver cómo ve, yo creo que yo sí puedo hacer esto o definitivamente yo no me veo haciendo eso. Entonces de esa manera entonces vamos a empezar a valorar nuestro perfil ocupacional. Entonces esto lo que les venía contando era que nos va a dar ese valor agregado y las oportunidades de crecimiento personal y profesional pues se van a aumentar un poco más. Listo. La segunda estrategia es definir un perfil laboral desde pregrado. Es decir, yo considero que más o menos cuando vayamos por el quinto o sexto semestre, que ya pues es muy avanzado, entonces lo que vamos a empezar a conocer es eso precisamente, qué materias nos llaman más la atención, qué líneas nos llaman más la atención. Y empezar a definir ese perfil laboral desde pregrado lo que nos ayuda es a empezar a seleccionar cuál es la formación académica complementaria en la que vamos a estar. O sea, si yo hago parte como de administración del talento humano y yo me voy a ir como por la parte de reclutamiento, entonces yo voy a empezar a asistir a talleres de reclutamiento, de orientación laboral, de selección de personal, de cómo hacer entrevistas, cosas así, de manera que más adelante eso me empiece a dar pues como ese peso a mi profesión y no que yo empiece como a regarme en la formación sin tener algo como ser muy experto o ser conocedor de muchas cosas, pero no experto en nada, que es algo que es como muy importante que lo tengamos en cuenta desde temprano. La tercera, y es un consejo creo que más personal, es que para las personas que de pronto tengan la oportunidad de hacer la inserción laboral antes de graduarse, lo hagan con conciencia. Es decir, si ustedes son personas que de pronto no tienen la necesidad de trabajar mientras estudian, háganlo por convicción propia. ¿Por qué? Porque créanme, se los aseguro que es muchísimo más frustrante ustedes terminar una carrera profesional y que les impriman el diploma y los grados y todo lo bonito y que ustedes al otro día estén buscando trabajo y no les den en ninguna parte por no tener experiencia. Entonces, muchas veces la experiencia laboral pesa muchísimo más que el mismo cartón. Pero si nosotros combinamos las dos, entonces, aparte de que, digamos, más o menos por el séptimo, octavo semestre nos vamos como adentrando al mundo laboral, entonces más adelante lo que vamos a tener es una experiencia en nuestra espalda y un certificado o un documento impreso que a mí inmediatamente me lo entreguen, voy a tener la oportunidad de cambiar mis condiciones laborales inmediatamente. Es decir, si yo hoy soy una persona que hago parte de un equipo de trabajo en el área asistencial, porque apenas estoy estudiando, el día de mañana que sea mi graduación y yo ya sea una profesional con certificado, inmediatamente puedo no exigir, pero sí puedo intentar aplicar a un cargo dentro de mi empresa de mayor rango, sea un analista, sea un profesional junior, sea de pronto un asistente, pero ya de dirección, o simplemente si en la empresa donde yo estoy laborando no me dan esa oportunidad de crecimiento, yo al otro día de que tenga, o el mismo día que tenga el certificado expedido, entonces ya voy a empezar a tener esa oportunidad para buscar trabajo en el mercado laboral por mejores condiciones. Háblese de que tranquilamente puede ser el doble del salario o más. Porque si yo me gano un mínimo hoy como asistente o 1.000.000 o 1.200.000 como profesional, mañana y con esa experiencia me puede estar ganando 2, 2.500, 3 o inclusive más. Entonces, esto como consejo, que sea como, digamos, de una idea propia. Ahora vamos a hablar un poco de la generación de la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? Es lo que ustedes le van a entregar al mercado laboral, es qué de más le voy a dar yo al mercado laboral y a las empresas, porque conmigo se van a graduar muchos profesionales. Conmigo y de muchas universidades van a haber muchísimos profesionales que tengan las mismas capacidades que yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo de más? Les voy a dar un ejemplo. Si yo, Paulina, para mi empresa empiezo a buscar una persona para que me ayude en estas conferencias que de pronto más adelante
cuando ya no esté la pandemia se puedan hacer de manera presencial, yo voy a necesitar una persona que tenga conocimiento pues en talento humano, en reclutamiento y en todo eso. Y me van a llegar 2 hojas de vida. Entonces la hoja de vida A y B, digamos las dos, van a ser profesionales de la misma universidad, se graduaron juntos, son mejores amigos si quieren, hicieron todos juntos y tienen las mismas notas. El profesional A hizo su curso de inglés, sabe Excel, o sea, le va súper bien. Y el profesional B también hizo su curso de inglés y todas las mismas cosas, pero resulta que al profesional B se le ocurrió asistir a webinars en la universidad porque le parecía muy bacano conocer como personas de su área, y esto no le dan certificado, pero sí le dan, digamos, un aprendizaje que él puede poner más adelante como una habilidad, porque la fue adquiriendo. Pues resulta que en YouTube empezó a formarse para, para hacer como conferencias. Y resulta que hizo un curso más adelante de manejo de público, un curso de 10 horas. Entonces, ¿quién me sirve más a mí? El profesional B. ¿Por qué? Porque me da más valor. Sí, la universidad es muy excelente, pero la universidad no nos podemos quedar únicamente con las materias. Si la universidad nos da la oportunidad entonces de tener otros conocimientos adicionales, ¿por qué no los vamos a aprovechar? Y si en el mercado hay tantos conocimientos adicionales por adquirir y gratis, entonces ¿por qué no lo vamos a hacer? De esa manera nosotros vamos a generar una propuesta de valor que tenga el suficiente peso para yo entrar a competir con otras personas que sean los profesionales de la misma calidad que yo, o inclusive que tengan un poco más de experiencia y que yo no la tenga. Entonces, todas estas cosas adicionales que nosotros podamos hacer por nuestro perfil profesional, que no nos cuestan un centavo, sino que antes es una inversión de tiempo, lo que van a hacer es que más adelante nosotros seamos muchísimo más valiosos para el mercado laboral, porque también hay que ser congruentes con algo, y es que si yo voy a salir como profesional y yo le voy a exigir a la compañía o al mercado laboral ciertas condiciones, entonces a mí el mercado laboral o las empresas tranquilamente me puede decir, si usted me está pidiendo eso, pero usted qué me está dando de más. Entonces es aquí en donde deben hacer pues como esa evaluación. Bueno, les voy a hablar un poquito como de la parte de emprender y ser empleado en estos momentos, sobre todo cuando ya esto de emprender está como tan marcado. Eh, Emprender no es fácil. De pronto muchas personas tienen la idea errónea de que emprender es el camino más fácil porque se gana más y se trabaja menos, y es todo lo contrario, no se gana nada y se trabaja el triple. Porque muchísimas veces somos, pues supongamos que somos el único empleado, muchísimas veces ni siquiera nos da para pagarnos a nosotros mismos el salario mínimo, porque no llegan las suficientes ventas, porque no sabemos cómo hacer muchas cosas. Y cuando nosotros emprendemos desde cero, es decir, desde cero solamente con la idea, no tienes un centavo, solamente tienes la idea y de pronto como la materia prima para hacer unas camisetas. Entonces, ¿a ti qué te toca aprender? Absolutamente todo. Te toca aprender de mercadeo, a manejar redes sociales, te toca aprender de diseño, porque si, por ejemplo, tú tienes, no sé, el impulso económico, entonces ya tú no eres un emprendedor, por así decirlo, ya puedes llegar a la categoría de empresario, porque tienes cómo sostener, digamos, personal o una empresa. Pero cuando eres emprendedor, no, o sea, no tienes nada, te toca empezar desde cero y empezar a construir. Entonces, para mí, el valor de emprender es muy excelente, y sí es la oportunidad en el momento de hacerlo, porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a gastarse el dinero en el producto o servicio que usted entregue. Lo único que usted necesita es saber cómo hacerlo. Y aquí es donde yo les digo, si yo soy una ingeniera mecánica y yo quiero vender camisetas, pues creo que en mi pensum jamás estuvo mercadeo o marketing digital, que me toca empezar a aprender por aparte. Pero entonces, en este método de emprender, qué es lo que se va a generar y qué es a lo que yo los quiero invitar. Antes de emprender y de ser unos grandes empresarios, aprendan a ser empleados. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes más adelante le van a dar el valor a las personas que los están ayudando a ustedes a crecer. Porque entonces ustedes van a entender lo que es tan difícil tener en un mercado laboral que pronto no nos valore tanto, o que hayan tantas cosas injustas en el mercado laboral, y que nosotros como empresarios tengamos la posibilidad de cambiar eso más adelante cuando ya nuestros emprendimientos crezcan en una muy buena magnitud. Bueno, ahorita vamos a hablar entonces de la introspección y promover la cultura del feedback.
Entonces, la introspección es una de las cosas más difíciles que se tienen en la vida personal, porque es como esa autoevaluación. Es como nosotros reconocer qué tenemos y qué no tenemos, en dónde somos como un poquito más fuertes y sobre todo donde tenemos como esas partes de las debilidades. Más adelante, Gloria les va a contar acerca pues de las competencias blandas, pero aquí es como un abrebocas sobre ustedes cómo pueden promover esa cultura del feedback antes de ustedes aspirar como a un cargo o a mostrar esos valores que ustedes tienen como persona. Entonces, ¿qué es el feedback? El feedback es la retroalimentación de cualquier proceso. Dícese de un examen, de un proceso laboral, de una entrevista laboral, de cualquier cosa en la vida, usted le pueden hacer una retroalimentación. El problema es cuando nos la tomamos personal. Entonces, ¿cuál es la idea de promover la cultura del feedback? Que lo veamos como una retroalimentación de verdad, no como un ataque a nuestra persona. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a evaluar qué competencias tenemos nosotros? Hagamos una lista. Hagamos una lista de lo que nosotros creemos que tenemos, como, mira, yo creo que yo soy una persona que soy muy creativa. Yo creo que yo soy una persona que tengo inteligencia emocional, definitivamente. Yo creo que yo soy una persona que es líder y a mí me gusta trabajar en equipo, listo. Entonces ya las escribí en un papel, ahora voy a ir a donde mi primer círculo social, que es mi familia y mis amigos, y aquí entonces yo les voy a hacer la pregunta, ¿ustedes consideran que yo soy así? Estas personas van a ser más honestas y les van a tirar más duro, que es la idea, que es la idea que mientras más duro le tiren a uno, de pronto uno aprende un poquito más. Entonces nuestras familias, nuestros papás, nos van a decir como hija, pues yo no considero que tú tengas iniciativa. Pues no sé, yo siento que a ti todo hay que decírtelo. O todo, pues, o sea, tú simplemente dices como sí, ya, pero tú nunca promueves como nada. O sí, hija, tú tienes esto, pero sabes que también tienes y no estás teniendo en cuenta. Hija, yo creo que tú tienes como esas ganas como de aprender, pero por tu parte, o sea, como ese aprendizaje empírico, pues que tú no te quedas con algo, o sea, si tú quieres saber algo, tú lo buscas, tú no esperas a que alguien te dé la respuesta. Entonces ahí también nos empiezan a evaluar qué tenemos nosotros y no estamos viendo. Entonces así es como nosotros empezamos a promover la cultura del feedback con nuestros amigos, sobre todo, que de pronto con nuestros amigos nosotros podemos ser un poco más abiertos en muchos más temas. Entonces, de esa manera, pues vamos a conocernos un poquito más y vamos a evaluar cómo esto le puedo entregar al mercado laboral y esto definitivamente no soy yo. Listo. Hay que tener entonces una congruencia también en el puesto que quiero versus lo que ofrezco. Les voy a dar un ejemplo como de, digamos, como de salario emocional que tiene que ver con esto y el ejemplo me pasó ayer. No sé si de pronto la persona esté aquí, pero es la persona que hace la parte de diseño gráfico de la Unilasallista y fue quien nos hizo pues la pieza gráfica del webinar. Entonces, ¿cómo se dan cuenta ustedes que están donde quieren estar? El día de ayer, cuando yo publiqué en mi página personal, no en la personal, en la de Indigo, en la historia, la Universidad de la Sallista me la repusió. Y esta persona que hizo el diseño, esta chica, desde su Instagram personal, más o menos a las 10 de la noche, me respondió y me dijo, qué bien que te gustó. Yo hice esa pieza gráfica, entonces yo inmediatamente le agradecí porque pues obviamente ya no me la iba a mandar directamente. Y yo le dije, muchísimas gracias, te quedó súper buena. Y ella lo que me dijo, la respuesta fue, con muchísimo gusto, estamos para ayudarte, nosotros somos una sola persona, o sea, unilasallistas somos uno. Y ella, eso me lo dijo a las 10 de la noche y me lo dijo desde su Instagram personal. O sea que la universidad no estaba leyendo eso en ese momento, como para que vean que ella habla bien de la universidad. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros tener ese propósito personal y unirlo con el propósito de las empresas? O sea, es una cosa de locos cuando tú te sientes así, que tu propósito de vida va ligado con el propósito de la empresa. Entonces, de esta manera, de ese puesto que ustedes quieren, tengan en cuenta que están dispuestos a ofrecer para tener y ocupar esos lugares. Bueno, ahorita entonces vamos a hablar de las generalidades de la hoja de vida. Entonces, la hoja de vida es todo un mundo, pero la hoja de vida es lo más importante para nuestra vida profesional, porque es la carta de presentación, porque es lo primero que ven
y porque es en donde nosotros tenemos que destacar en el menor tiempo posible. Entonces, de lo más importante es ustedes siempre tener una hoja de vida a la mano porque ustedes nunca saben cuándo se les va a presentar la oportunidad de su vida. Es decir, en cualquier parte del mundo va a estar alguna persona interesada en sus conocimientos. ¿Por qué? Porque hay personas y empresas demasiado preocupadas en conseguir esos talentos que ustedes tienen. La cosa está en buscarlas y en cómo nos vamos a vender a ese mundo. Entonces, lo primero es nosotros siempre tener a la mano pues esa carta y tenerla actualizada, eso sí, o sea, que en este momento verdaderamente es lo que hay. Y un elevator pitch, que es otra de las partes que es súper importante tener en cuenta para la hoja de vida y para el desarrollo pues como de la inversión laboral. Entonces, ¿qué es un elevator pitch? En la traducción al español es un discurso del elevador o discurso del ascensor. ¿De qué se trata? Es un discurso de una presentación rápida. Se van a presentar ustedes o van a presentar un proyecto o una empresa y la idea es que lo hagan de entre 30 y 60 segundos. ¿Por qué? Porque más o menos eso es lo que dura, digamos, el trayecto en un ascensor. Entonces, que ustedes en ese tiempo logren estas cuatro cosas, logren la atención del receptor del mensaje, logren interés en ustedes, logren como generar esa intriga a querer saber un poquito más de ustedes y generar algo concreto. Entonces, algo concreto que es un contacto, un email, una tarjeta de presentación, o que la persona a la que ustedes le estén diciendo esto les diga como quiero saber más de ti, acompáñame otro rato. Y no necesariamente pues esto va a pasar en un ascensor, sino que va a pasar en cualquier aspecto. Cuando usted se presenta al principio de alguna materia que cuéntanos un poco más de ti, aquí es donde empieza. Ya si ustedes ya van por otro nivel de escolaridad, como un pregrado, un posgrado, una maestría, un doctorado, ya ustedes van a hablar más profesionales, entonces hablen con este elevator pitch. Entonces, ¿cómo lo van a construir? El elevator pitch primero se van a presentar con su nombre completo, van a mencionar su profesión, si están estudiando estudiantes de, si está en un curso o otra formación, como les digo, un posgrado, etcétera, pero que sea pues como de la macro, lo van a mencionar su enfoque profesional que ya lo vimos arriba, que son esas líneas de énfasis de nuestra carrera por donde nos vamos a ir. Vamos a hablar un poco de nuestro interés laboral, a qué cargos o qué cosas quisiéramos tener. Van a contar su experiencia más importante. Si no tienen experiencia laboral, pues van a contar un poquito más como de su parte de formación académica, la más importante, y van a dejar siempre un espacio para preguntar. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer con este elevator pitch es escribirlo en una nota en el celular o lo van a escribir a mano y que sea así un párrafo pequeño, esto no se ocupa más de 5 o 6 renglones, y lo van a escribir pues en un lenguaje bien, que se escuche bien, tanto leído como hablado, y se lo van a aprender de memoria completamente porque pues igual van a estar hablando de ustedes mismos. Entonces, en el momento en que ustedes hablen de ustedes mismos, creo que van a tener más el dominio, que es más difícil como hablar de otros temas. Entonces, siempre escrito y aprendido. Ahora vamos a hablar de la extensión de la hoja de vida. La hoja de vida para las personas que tengan menos de 5 años de experiencia no debería superar una página y media o máximo 2 páginas. Se da por entendido de que hay personas que tienen muchos cargos porque duran poco tiempo en las empresas, pero entonces aquí es donde tenemos que empezar como a ser un poquito selectivos con la información. De pronto hay empresas en donde únicamente sea necesario poner el cargo y la empresa porque las funciones ya no son tan relevantes para nosotros. Eh, Empezar como a seleccionar esa formación académica que hicimos hace un montón de tiempo y que en este momento realmente no nos aporta como mayor valor. Por así decirlo, yo no sé, cuando salí del colegio hice un curso en primeros auxilios y yo ya soy, eh, digamos, administradora de mercadeo. Entonces, pues creo que el curso de primeros auxilios es muy bueno que lo tenga, pero creo que en mi hoja de vida no me aporta absolutamente nada, porque la idea es que haya la menor cantidad de información, pero que toda la información que haya sea de la misma línea, de congruencia y que sí nos aporte valor. No sé, un curso en Paint hace 10 años, eso no nos sirve ya. Entonces también empezar pues como a ser muy selectivos con la información. Ahora vamos a hablar de la hoja de vida funcional. Ustedes van a poner entre toda esa información que ya seleccionamos, la mayor cantidad de esa información,
en el menor espacio posible. Aquí atrás se puede lograr visualizar algunos formatos de hojas de vida, en donde, como pueden ver, es una hoja de vida modular, que tiene varias columnas, pero se entiende bien. No hay un desorden de información, no hay como que yo no sé cómo leerla, sino que simplemente está ahí, es una sola página y de todo lo que se necesita. Esa es la idea, que sea una hoja de vida funcional. ¿Por qué? Les voy a contar algo como de investigación. Para las personas de recursos humanos, una hoja de vida se evalúa en 6 segundos. Lo que no se logre en 6 segundos ya no se logró. Entonces, aquí es donde va como el aspecto físico de la hoja de vida y de toda la información que se pueda ver. No es que la lean en 6 segundos, pero sí van a evaluar rápidamente los títulos que hay y la información. Entonces, si en esos 6 segundos su hoja de vida no cumple, descartado. Entonces, le vamos a facilitar pues la vida a las de recursos humanos y a que no nos descarten pues tan rápido. Bueno, vamos a hablar entonces acá del lenguaje en la hoja de vida. Entonces, el lenguaje en la hoja de vida hay que cuidarlo mucho, porque estamos hablando de una hoja de vida profesional, estamos hablando de un documento profesional, no estamos hablando de una carta que le escribimos a una amiga o a la mamá, estamos hablando ya de nuestra vida profesional y de nuestro futuro. Entonces, sí vamos a hablar en un lenguaje técnico, un lenguaje profesional, pero vamos a evitar completamente los tecnicismos. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que no todas las personas que reciban esta hoja de vida tienen nuestras mismas profesiones. Es decir, yo sé y tengo entendido que en mercadeo, comunicación y diseño se manejan, y sé, pues, sé que en todas, pero voy a dar este como ejemplo, se manejan muchas siglas de funciones o de cosas en inglés y se manejan pues como tres letras. Resulta que en finanzas también. Entonces, se tienen las mismas 3 letras, pero significan completamente cosas diferentes. Entonces, si yo voy a poner esto en mi hoja de vida, tengo que tratar de evitar que sean cosas que no me entienden. De esta manera, pues entonces también le vamos a facilitar a los de recursos humanos, porque resulta que es que ellos no tienen en su deber aprenderse todas las carreras, deben conocer todos los perfiles, pero no necesariamente deben saber toda la parte técnica. Entonces, vamos a hablar en esos tecnicismos, los vamos a transformar en palabras un poco más técnicas, pero más entendibles para cualquier persona. Luego vamos a hablar del sentido cronológico en la hoja de vida y de cómo la vamos a tratar. Entonces, el sentido cronológico es lo más reciente, es lo primero. Lo que estoy haciendo actualmente o lo último que hice va a ser lo primero que va en mi hoja de vida. Yo no puedo poner en mi experiencia académica eh, que la hice de primera la primaria o el preescolar, ¿no? O sea, ya tiene que ir lo último. Tiene que ir mi pregrado, tiene que ir mi posgrado. Listo. ¿Cómo vamos a guardar esa hoja de vida? Siempre, siempre en formato PDF. Este formato PDF lo que da es como ese profesionalismo. También si es un formato PDF de alta calidad y para impresión, lo que van a hacer es que los links que ustedes pongan en su hoja de vida los escriban como el correo electrónico o un enlace, por ejemplo, para LinkedIn o para cualquier otro perfil, entonces se les redireccione directamente dándole clic cuando es un PDF. Esto también pues muestra como más profesionalismo. ¿Y cómo la vamos a guardar? Sencilla, hoja de vida, su nombre, HB su nombre, o CB que es currículum vitae su nombre. No van a poner hoja de vida Paulina Gallego, administradora, hoja de vida Paulina Gallego, ingeniería. No, simplemente así como está, es lo único que se necesita. Ahora vamos a hablar de los cargos en la experiencia laboral. En este momento se está generando mucho como esa parte de dinamismo de las empresas y la verdad me gusta que les dan a sus empleados cargos diferentes, con nombres diferentes a los que normalmente se ven. Les voy a dar un ejemplo. El cargo de felicidad se llama así, se llama el cargo de felicidad, el cargo de felicidad es así en su contrato laboral y resulta que es la persona encargada del bienestar de la empresa. Maravilloso, porque la verdad la persona se encarga de eso. Sí se encarga como de la parte del bienestar laboral, de que sus empleados estén felices, de toda esta parte, entonces sí tiene sentido. Pero resulta que si la persona del cargo felicidad quiere más adelante buscar empleo, yo estoy segura que no va a encontrar empleo como felicidad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esta persona?
buscar cargos que sean comerciales en ese mercado laboral y que correspondan a sus funciones y a su jerarquía, es decir, a su rango. Si esta señora Felicidad hace parte como del equipo de recursos humanos, entonces que vea si es de la parte asistencial o si ella es jefe o coordinadora o directora o analista, entonces de esa manera puede convertir su perfil en portales de empleo como analista de bienestar, como directora de bienestar, como auxiliar de bienestar, y de esa manera pues va a encontrar como más fácil las oportunidades. Ahora les voy a contar un poco de la hoja de vida para las personas que no tengan nada de experiencia laboral. Aquí es donde va súper importante lo primero que les venía contando, la formación académica por voluntad propia, la formación académica complementaria. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Que nosotros en esa hoja de vida la vamos a tener que llenar de otras maneras, con intereses, con proyectos que hicimos, y si no lo hemos hecho, es hora de que nos pongamos en ese trabajo. Entonces, son proyectos que dan valor agregado, los proyectos de investigación que hicimos dentro de los pregrados, los retos empresariales que alguna vez hayamos hecho, que llegó una empresa y nos solicitó pues como tener este espacio para que nosotros le hiciéramos como un área de marketing o le creáramos como una estrategia de marketing. Eh, los voluntariados, si de pronto ustedes tuvieron la posibilidad de hacer intercambios, entonces aquí las vamos a meter, y todo eso que nos va a dar valor agregado, sin experiencia, entonces ahí va a ir en nuestra hoja de vida cuando no hemos hecho ni siquiera la práctica. Actualmente la práctica se considera como experiencia laboral, que eso es algo muy bueno, pues creo que apenas se está como terminando de implementar acá en Colombia, pero hay muchas empresas que sí la reciben. Entonces, para las personas que no tengan ni siquiera la práctica todavía, sino que apenas la están buscando o no hicieron práctica y están buscando trabajo, entonces tienen que empezar a buscar esas partes que les den un poco más de valor agregado, y a partir de mañana empezar a buscar en la medida de lo posible esos cursos gratis, esos seminarios, esas cosas que les pueden entonces empezar a ustedes a aportar ese valor. Bueno, una vez entonces decidamos tener nuestro perfil profesional, ya hayamos decidido insertarnos en el mercado laboral y ya tengamos nuestra hoja de vida, listo, vamos a empezar a conocer lo que realmente es el mercado laboral. El mercado laboral es todo un mundo, un océano sin explorar, un océano completamente gigante de cosas que tenemos que aprender todos los días. El mercado laboral es completamente cambiante. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días hay requisitos nuevos, hay leyes nuevas, hay portales nuevos, entonces despacito y con calma es un aprendizaje continuo. Pero también aquí es donde les doy la invitación a que no se queden únicamente con la parte de la academia. Hay cosas que ustedes como futuros empleados, futuros profesionales o futuros responsables de familias, de casas o de sus propias vidas van a tener que ver, que es esto de la parte de finanzas personales. Ustedes van a pagar impuestos, ustedes van a ser empleados, entonces qué derechos tienen como empleados para que ustedes no se dejen de pronto engañar en un trabajo, con un contrato. Entonces es importante que empecemos a tener como este conocimiento sobre otras cosas. Entonces, vamos a hablar de los portales de empleo. Los portales de empleo definitivamente sí funcionan, pero en los portales de empleo, como todo en la vida, se trata de una estrategia. Digamos que tienen los portales de empleo un poquito como no sé, satanizados, por así decirlo, porque, ay, no, eso le llega a mucha gente, yo por ahí nunca voy a encontrar trabajo, no, yo lo voy a encontrar siempre y cuando siga unas pautas y unas estrategias que me ayuden a mí, porque yo tampoco puedo esperar que a mí una máquina me lo haga todo. Hay muchas cosas que ya son automáticas y sí está súper bien, pero también hay cosas que se trata como de valoración personal, de hacer esa introspección y esa evaluación de que las ofertas que se están presentando definitivamente sí son para donde yo voy. Entonces, como todo en la vida, debe ser pues como una estrategia. Entonces, aquí en pantalla pueden ver algunos de los portales de empleo que tienen ofertas de empleo diario acá en Colombia. Hay muchísimos más, pero les dejo estos para que los anoten y les voy a contar pues una estrategia de cómo vamos a empezar en esto de los portales de empleo. La que está en la mitad, la que se llama Neuvo, es un buscador de ofertas de empleo.
El buscador funciona como Booking para los que tengan la oportunidad de conocerlo, que es como un buscador de viajes, hoteles y todo esto, pero Booking no es directamente el que vende los vuelos de avión, ni el hotel, ni las experiencias, sino que te muestra todo en una sola página. Entonces así funciona Neuvo. Lo primero que ustedes van a hacer es registrarse en Neuvo y van a crear los filtros y las alertas, que más adelante les voy a contar de qué se tratan. Estos filtros y las alertas lo que van a ayudar es que ustedes les empiecen a llegar correos de valor, que es la idea, respecto a ofertas de empleo que estén relacionadas con su búsqueda, con lo que ustedes de verdad necesitan. Eso lo que va a hacer es que les van a empezar a llegar unos correos y los van a redirigir a estos otros portales de empleo. Entonces, ¿cómo es, digamos, una de las primeras estrategias que yo doy para empezar como en el mundo de los portales? Vamos a hacer esto y entonces de esas ofertas que Neuvo nos dé y que nosotros veamos que nos suenan atractivas, entonces vamos a irnos a esos portales de empleo y ahí vamos a crear nuestros perfiles. Es un trabajo que se demora mucho. Yo les puedo garantizar que por portal de empleo se van a demorar hasta 3 horas constantes y son muchos. Y les aconsejo que mínimamente tengan sus perfiles más o menos entre 6 o 8 y si es posible más. De esa manera van a tener oportunidades diarias y sí las van a encontrar y sí los van a llamar. Entonces, van a lograr hacer un mapeo de las ofertas de empleo. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí está más o menos en este ejemplo cómo sería los correos de Neuvo, por ejemplo, aquí está para analista de compras, y van a empezar a llegar estos correos, los salarios, y en donde nos llama pues como la atención, ahí es donde vamos a empezar como a redirigirnos a esas páginas. ¿Qué vamos a hacer en un mapeo de ofertas laborales para que para nosotros sea muy efectivo? Vamos a empezar a ver qué habilidades están pidiendo, cuánto están pagando, cuáles son esos nombres de esos cargos, entonces a dónde yo quiero aplicar. Cuando nosotros vemos que entonces qué habilidades están pidiendo, lo que nosotros vamos a empezar a buscar van a ser esos cursos o esos conocimientos que se están pidiendo muy repetitivamente y los vamos a empezar a adquirir. Si yo estoy buscando algo en donde todos están pidiendo Power BI, entonces yo creo que ya es hora de que yo entonces haga un curso en Power BI. O eso con cualquier otro tipo de cosas, que hagan cursos de diseño, de manejo de redes sociales, de community management y cosas así. Entonces, empezar como a hacer como ese craqueo de las ofertas de empleo para entonces nosotros tener más oportunidades. La adecuación de los portales de empleo, como les venía contando ahorita, es un trabajo largo y arduo y de mucha paciencia, dedicación, y no lo van a hacer de un día para otro. Para eso, digamos, estamos como empresas como nosotros que los ayudan en este proceso, pero sí es necesario que tengan en cuenta que no es una cosa que van a hacer de un día para otro. Entonces, la idea de la adecuación de los portales de empleo, la principal es la trazabilidad de la información. ¿Qué quiere decir? Hay empresas que pautan en portales de empleo, en varios portales de empleo, y pueden sacar una misma oferta y tirarlas en esos portales de empleo. Entonces, ¿qué va a pasar con la trazabilidad en la información? Si yo no tengo mi información igualita o mi misma hoja de vida en ambos portales de empleo y a la empresa le llega esa información mía, resulta que me van a descartar de pronto como por suplantación de identidad o cosas así, porque pues les está llegando información de una persona que se llama igual, con el mismo documento de identidad, la misma foto, pero me está contando cosas diferentes, porque en una suprimí información y en otra agregué. Entonces la idea es que siempre, siempre en estos portales de empleo exista esta trazabilidad. Aquí está como el ejemplo de Computrabajo, que es como uno de los que más suenan. Siempre van a tener como en todos van a tener su perfil, aquí se llama hoja de vida, mi currículum, y ahí es en donde van a empezar a llenar sus datos personales. En todas van a tener como esa oportunidad. Y lo más importante en esta búsqueda en portales de empleo va a ser crear los filtros y las alertas. Esto nos va a permitir segmentar las ofertas y entonces que nos lleguen esos correos de valor. Aquí vuelvo con el ejemplo de Computrabajo, casi todos tienen como la misma interfaz en este sentido, y es filtrar por el área profesional o empresa, por la categoría, si ustedes definitivamente van como aplicando a un mismo sector obligatoriamente y que ustedes digan como no, yo definitivamente solamente voy a trabajar en este sector,
El departamento, o si por ejemplo ustedes tienen como la disponibilidad de cambiarse de residencia, pues no lo ponen. En la ciudad se la recomiendo que las dejen como vacía, porque por ejemplo, para acá, para Medellín, pues sabemos que existe una frontera entre Envigado y el Poblado y que a partir de ahí ya es Medellín y acá para atrás no. Entonces puede que ustedes ahí por filtrar Medellín de pronto estén como impidiéndose a las posibilidades de oportunidades laborales que se encuentren en el sur de la ciudad o en Bello o en La Estrella, en Caldas, Sabaneta. Entonces, pues por eso es mejor dejarla así. El tipo de contrato es estos, si es indefinido, por hora o labor, prestación de servicios, que eso ya también es a la consideración. El salario definitivamente sí se lo recomiendo que lo fijen porque ustedes deben hacer una valoración de lo que ustedes hacen y de lo que ustedes se pueden tener permitido cobrar. Ustedes no pueden irse a trabajar por menos de lo que ustedes mínimamente tienen en sus gastos y responsabilidades. Entonces siempre tengan como un rango de que yo creo que yo puedo aceptar de acá para arriba y siempre tener en cuenta pues ese rango porque ustedes ahí le están dando el valor a sus profesiones. El tipo de jornada pues es desde casa o nocturno o tiempo completo y así, eso ya también es a consideración. Y en las fechas de publicación se las recomiendo que lo hagan para los últimos días, porque como estos portales de empleo es de alcance masivo, ¿qué quiere decir? Que por una sola oferta laboral le pueden llegar ese correo a miles de personas y se pueden postular cientos de personas para un mismo cargo. Entonces, si nos vamos a ir a ofertas que fueron hace 15 días, pues realmente eso ya está más que ocupado, que evaluado, entonces no es necesario. Es mejor mientras menos tiempo, más. Aquí les voy a mostrar un ejemplo del informe de competidores. Esto es para una misma oferta laboral y aquí se postularon para un mismo cargo casi 500 personas. Entonces, como pueden ver aquí, hay un rango de adecuación que es qué tanto cumple mi perfil para esa vacante. En este caso yo el ejemplo lo hice y lo cumplí en un 80, que ni siquiera es un valor recomendable. La idea es que sea como entre el 90 y el 100%, de manera que tengamos más efectividad y también como no hacer esa competencia leal de que yo no me voy a postular por postularme o a ver si a mí me llaman, porque seguramente le estoy impidiendo a profesionales que sí tienen su 100% o más porcentaje que yo, a que les valoren esa hoja de vida y yo metí la mía ahí simplemente como por descarte, a ver si me llaman. Miren que aquí hay personas que menos del 80%, o sea, más de 100 personas que cumplían al menos del 80% y se postularon. Entonces eso no lo vamos a hacer. Para eso es que estamos creando estos portales de empleo, que estamos haciendo este mapeo, que estamos haciendo toda esta valoración del mercado laboral para saber nosotros a qué sí podemos eh, postularnos y que sí nos sirva. Bueno, vamos a hablar entonces de las ofertas de empleo directas. Ya nos salimos de los portales de empleo, ya sabemos cómo funciona. Más adelante, como les digo, la idea es pues como generar este espacio como de empleabilidad para ya enfocarnos precisamente ya en cada tema en específico. Entonces, las ofertas de empleo directas son aquellas que hacen empresas que no pautan en portales de empleo, sino que funciona de la siguiente manera y es así de fácil. Yo estoy buscando un asistente y le digo a la persona que me hace la parte de diseño, chica, mira, yo necesito que me hagas esta pieza gráfica, estos son los datos, esto es lo que se va a ganar, esto es lo que necesito, este es el cargo, y a este correo me mandan la hoja de vida, me hacen la pieza gráfica y dónde la vamos a empezar a rotar primero entre nosotros en nuestros estados de WhatsApp, en nuestras historias de Instagram, de Facebook. No falta el que lo publique en portales, en grupos de Facebook. Y estas son las ofertas de empleo directas. Entonces así va llegando gente a esa hoja de vida, en grupos de WhatsApp, cosas así. ¿Tiene alcance? Sí, tiene mucho alcance, pero nunca tanto como en los portales de empleo, porque los portales de empleo mandan correos masivos, simplemente por el registro. En cambio aquí sí toca ir escalando. Entonces de pronto estas ofertas puede que tengan un poco más de oportunidades para ustedes. ¿Cómo es una oferta de empleo directa? Esos son dos ejemplos muy claros. Entonces está la empresa, está el cargo, está aquí en el de, of course, de director financiero, es cómo buscan esa persona, su perfil laboral, su experiencia, los conocimientos, lo que va a tener a cargo, lo que es completamente indispensable que tenga, que es el Excel y el inglés, va a trabajar en Medellín, su salario es salario integral, y dice abajo, envía tu hoja de vida poniendo en el asunto director financiero A y un correo.
Y por el otro lado tenemos una oferta laboral para Cali, líder de gestión humana. Es una empresa de tecnología, buscan el perfil, muestran el rango salarial, dicen que inglés avanzado, no menciona tantas cosas, pero entonces dicen que esta hoja de vida las van a mandar a ese link que está ahí. ¿Qué quiere decir? Que ellos no tienen portal, no tienen pautas en portales de empleo, pero sí tienen un portal de empleo propio. Entonces ustedes van a dirigir a la página de ellos y van a ingresar su hoja de vida ahí. Así más o menos es como llegan las ofertas de empleo directas o llegan en un texto. Estas son las maneras en que van a llegar. Entonces, ¿cómo vamos a mandar ese correo para una vacante, para postular una vacante? Supremamente importante. Primero, va a ser desde el correo principal, desde el que tengamos en nuestra hoja de vida, el que tengamos abierto siempre, el que mayor atención le prestamos. No es del correo que nos dieron en el trabajo actual que tenemos o desde el correo universitario, no, desde el correo personal. Entonces, en el asunto no nos vamos a extender en el asunto con el cuerpo del correo, simplemente el asunto va a ser el requerido, el que nos están pidiendo ahí. Y si no nos están pidiendo ninguno, entonces sencillo, hoja de vida para el cargo de director financiero. Hoja de vida Paulina Gallego para director financiero. No necesitan nada más. Ahora, el cuerpo, recuerdan que más adelante, más arribita, hicimos un elevator pitch. Entonces, ese elevator pitch que tenemos escrito, lo vamos a poner aquí en el cuerpo del correo. ¿Por qué? Porque son 5 párrafitos o en el correo se extiende un poquito más, 3, 4 líneas, perdón, no párrafos, sino líneas, que forman un párrafo con la información más relevante de su perfil. Entonces, con este solo pitch es con el que ustedes van a generar esa atracción. ¿De qué manera? ¿Y por qué no van a poner más cosas ahí? Porque ustedes ya están adjuntando un PDF, un formato de información que si a las personas les gusta ese pitch que ustedes hicieron y por eso lo van a construir tan excelente, entonces ellos van a querer ver su hoja de vida y pues ahí van a tener el dato que necesiten, su teléfono, su información académica y todo. Entonces, bueno, eso es por la parte de ofertas de empleo directas. Hay, existe en este momento este mundo también que es LinkedIn, que es en donde sí se publican ofertas de empleo directas, mucho, todos los días, todo el tiempo, y donde se crean pues estos contactos. Entonces, ahí está la parte de portales de empleo, está la parte de grupos de Facebook, está la parte de ofertas directas y está la parte de LinkedIn. Entonces, el día de hoy nos está acompañando Álvaro Manjarres, él es un experto en LinkedIn y les va a contar a grandes rasgos qué es esta plataforma y cómo nos va a impulsar en nuestra profesión, porque es tan importante que todos los profesionales de ahora tengamos esta herramienta. Entonces, Álvaro, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y te dejo para que cuentes tu experiencia. Hola Paulina, buenas noches. Buenas noches a Daniela y a la corporación por la invitación. Bueno, esta pregunta es una pregunta que se están haciendo muchos los profesionales y también los profesionales que trabajan en talento humano y en recursos humanos. ¿Qué es LinkedIn? De los portales que mencionó Paulina, podemos encontrar que tiene ciertos elementos y que a su vez tiene elementos de red social. Entonces, plataformas de búsqueda de empleo y plataformas de red social. LinkedIn es una red social propiamente que integra todos estos aspectos, ¿sí? Aunque es una red social, irónicamente no es una plataforma para hacer interacciones en el ámbito personal o social, sino en el ámbito profesional. Entonces, esta plataforma permite tener conexiones de valor para cumplimiento de los distintos objetivos que pueda tener un profesional, entre los cuales se encuentran la búsqueda de empleo y la búsqueda de contactos de valor, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene LinkedIn como plataforma y como red social? Principalmente tenemos un perfil que, como seguramente muchos de ustedes lo conocen, tiene un diseño muy parecido a Facebook en la parte del encabezado. Es una foto de portada, una foto de perfil a la izquierda, entre otros detalles, digamos, titular en este caso y demás. ¿Cómo cuenta este perfil en esta red social? Cuenta como una hoja de vida. Es básicamente una hoja de vida trasladada a esta plataforma, pero pues en este caso se llama básicamente perfil.
Y tenemos pues la parte toda de interacción, de contenido y demás, mediante el cual pues podemos establecer estas conexiones de valor con otra parte de la audiencia. LinkedIn es una herramienta que tiene alrededor de 600 millones de usuarios en el mundo, de los cuales 7 millones Colombia es aportante, lo cual indica pues que es una herramienta que aunque ya tiene unos 10 años de creada más o menos, en los 3 o 4 años recientes vemos que tiene una importancia y sobre todo que está teniendo un conocimiento y una relevancia entre los profesionales porque le ven el potencial que la herramienta ofrece. Tenemos dos grandes partes, como ya mencioné, de la red social, que son el perfil y las interacciones. Por el lado del perfil, las recomendaciones, entre otras, tenemos las distintas secciones, las cuales es un juego con el algoritmo, porque tiene un algoritmo que favorece o desfavorece ciertas prácticas. Una de las prácticas que puede beneficiar o castigar es la información que uno llena en las distintas secciones. En primer lugar, que todas las secciones tengan la información completa. ¿Sí? Quiere decir eso que si LinkedIn en unos meses saca alguna sección nueva, importante es llenarla. La mayoría de estas, la herramienta la exige que estén completas, porque como es una hoja de vida y tiene distintas partes, en ese caso lo ideal es poder completar esa información. No toda la información en cuanto a que, por ejemplo, hay una sección de licencias y certificaciones o cursos, esa no las exige porque esta parte puede ser, digamos, según el caso, puede aplicar o no. Pero ya en general, la información de experiencia académica, profesional, que por lo general debe existir, el acerca de qué es el resumen y demás. ¿Cómo contar o cómo desplegar la información en el perfil? Justamente eso, basado en el principio de storytelling, o es como básicamente contar historias, es eso. Como indicaba Paulina, igual en la hoja de vida lo importante es ser concisos y contar nuestra experiencia de una forma muy eficiente. De igual forma funciona en LinkedIn. ¿Qué queremos? Que la persona que lea el perfil pueda leerlo en el menor tiempo posible, en segundos idealmente, y que al hacer esta lectura esta persona pueda saber de primera mano a qué nos dedicamos y quiénes somos profesionalmente. Entonces la forma de redactar el contenido, la forma de contarlo es fundamental a la hora de tener un perfil exitoso. ¿Qué contar? Bueno, como muchos de los participantes en esta sesión son, bueno, personas que están en proceso de grado o son recién egresados, todo lo que en este punto, toda la experiencia, como mencionaba Paulina, que pueda ser voluntaria o toda la experiencia que pueda haber existido durante la época estudiantil, es muy viable en este sentido, igual que las prácticas, ¿sí? Lo importante es que obviamente personas con pocos años de experiencia profesional versus personas que tienen una carrera mucho más larga en tiempo, entonces obviamente va a haber una diferencia en la cantidad de contenido, pero aún así puede ponerse el contenido que sea suficiente, que de todas formas cuente de igual forma quiénes somos y a qué nos dedicamos. Entre otras cosas, es importante tener un enfoque en el perfil, ¿sí? No sé, si somos administradores, abogados, etcétera, la profesión que sea, es importante que este perfil esté enfocado en ese sentido, ¿sí? El principio es el del enfoque profesional, es a qué nos dedicamos. En muchas ocasiones nos dedicamos a lo que estudiamos, pero en muchas otras hay muchos profesionales que digamos, tomaron otro camino distinto a la carrera que estudiaron y en ese otro camino se están desarrollando y desempeñando como profesionales. Ese es el sentido que uno debe darle al perfil, al enfoque de la profesión que uno está ejerciendo y sobre lo cual uno está creciendo profesionalmente. Entonces, estos son puntos generales a nivel de perfil y de otra mano tenemos las interacciones. Como ustedes pueden ver o saben, en la mayoría de casos, el feed o digamos esa sección de noticias es muy parecida a Facebook, de igual forma. Es distinta en cuanto a aquí que vamos a compartir contenido relacionado a nuestro enfoque profesional. Entonces, en primer lugar, de la parte de interacción, pues tenemos la interacción misma. Es importante establecer esas conexiones y relaciones con otros profesionales, sea que los conozcamos personalmente o no. Es decir, yo puedo establecer interacciones o conexiones de valor con profesionales que mientras sean de mi mismo ámbito profesional, no importa si no los conozco, porque como mencioné al comienzo, no es una red social justamente para hacer interacciones o conexiones a nivel personal, sino profesional, que eso ocurre en muchos ámbitos. Bueno, uno a lo largo de la experiencia profesional y a través del tiempo, pues uno construye conexiones y relaciones que son profesionales.
Justamente para eso es esta plataforma, para desempeñar y para desarrollar esas relaciones. Entonces, las interacciones siempre son muy valiosas, sobre todo para cumplir un principio básico y es darnos a conocer, que esas personas nos conozcan. Aquí hay un elemento que me vuelve por un momento al perfil y es el titular. El titular que pongamos en LinkedIn debe ser determinante. Es decir, yo en este titular voy a decir a grandes rasgos yo a qué me dedico o cuál es mi enfoque profesional, cuál es mi profesión. ¿Por qué? Porque a la hora de interactuar, lo que las personas van a ver, además de la foto y la ubicación, en algunos casos va a ver el titular, vas a ver esta persona se dedica a esto. Por eso el titular es la primera parte, como la punta del iceberg, por decir así, porque después tenemos el acerca de, que es un poco más amplio, y ya la experiencia, el espacio para experiencia profesional, que es aún más amplio. Entonces, ese titular es fundamental, que a la hora de interactuar, las personas sepan que existimos o nos conozcan, ¿sí? No solamente reclutadores buscan perfiles en LinkedIn. Tenemos casos que de pronto empresas pequeñas que no cuentan con áreas de talento humano, simplemente un jefe o un líder le dice al equipo necesitamos un perfil que haga esto. Entonces, en ese caso, los compañeros del equipo pues buscan en LinkedIn o en otras redes sociales o entre la red de contactos personales estos perfiles. Entonces, no solamente para, digamos, para lograr ser encontrados por reclutadores, sino ahí están esas conexiones. Si yo hago relaciones o conozco a alguien o logré interacciones con alguien que trabaja en una agencia, no sé, una agencia digital, por ejemplo, y yo soy diseñador gráfico y esa persona en algún momento necesita un diseñador gráfico y lo publica, pues ya hay una conexión con esa persona porque ya yo interactué con esa persona en su contenido o en algún otro contenido, siempre manteniendo un tono muy amigable, respetuoso y sobre todo diplomático porque es una red social profesional. Como decía Paulina en algún momento, no es como escribirle una carta a una amiga o a la mamá, sino estamos hablando en el sentido profesional. Eso quiere decir muy buena ortografía, muy buena redacción y demás. Entonces, ese es el alcance por ese lado. Y otra parte de la gran parte de interacción es el contenido. Compartir contenido de valor es indispensable. Contenido de valor que pueda ser de mucha utilidad para la audiencia. No solo en ese sentido de audiencia, sino en el sentido del algoritmo. El algoritmo entiende que si yo tengo un perfil enfocado en cierta profesión, que si mis contactos y demás relaciones están enfocadas en la misma profesión y que mi contenido igual está en relación al igual que las interacciones con enfoque a cierta profesión, el algoritmo va a trabajar a favor de nosotros porque estamos cumpliendo lo que él espera y es una unidad en todas las acciones y elementos del perfil general o de la cuenta en general en LinkedIn. Entonces, compartir contenido de valor que pueda ser de mucha utilidad para los usuarios, desde el enfoque profesional de cada uno y buscando mucha creatividad para contarlo. Son temas profesionales que tal vez en algún, como mucha academia, son muchos temas académicos, puede ser no del todo agradable para toda la audiencia, entonces hallar la forma de compartirlo para que sea muy agradable y para que genere la primera parte que son las interacciones. Entonces, en resumen, tenemos una gran plataforma que se llama LinkedIn, que es una red social profesional en la cual nosotros nos mostramos como profesionales, mostramos nuestro perfil y hacemos interacciones de valor. Por un lado, un perfil conciso, muy bien contada toda la historia, y por otro, unas interacciones que puedan ser de valor para los objetivos que tengamos en la red social. Álvaro, muchísimas gracias por la participación. Es información muy valiosa para todos. Esa es de verdad la importancia que en este momento debemos darle pues como a toda esta parte de la tecnología y las redes sociales, utilizarlas pues también de buena manera, no solamente como para la parte de entretenimiento, que también es importante, pero que sepamos que por estas plataformas y por medio del celular podemos conseguir demasiadas oportunidades y conseguir dinero y conseguir pues como muchos beneficios para nuestra vida profesional. Bueno, voy a darle entonces el paso ahorita a Gloria Montoya. Gloria es psicóloga organizacional. Gloria nos va a contar un poco acerca de las competencias técnicas y blandas y la importancia que es en estos momentos, no sé, dadas las contingencias o todo el mercado laboral como se está moviendo, cuál es la importancia de saber identificarlas y de que nosotros tengamos la capacidad de reconocer que de verdad las tenemos y que son entonces las que nos van a impulsar a tener esos trabajos que tanto queremos dentro de las empresas. Gloria, muy buenas noches. Cuéntame si ya estás ahí. Listo. Hola. Buenas noches, Gloria. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, buenas noches, saludos a todos y todas, bienvenidos. Bueno, la idea es darle continuidad e inyectar un poco a toda esta información tan interesante que nos han venido compartiendo los dos compañeros. Y una de ellas es identificar la importancia que es hoy en día para el sector productivo las competencias blandas. Las competencias blandas se han vuelto un pilar supremamente importante en un proceso de selección porque el sector productivo, en los análisis que se hacen con respecto a la contratación, han identificado que no solo se necesita una persona con una formación profesional técnica o tecnológica en términos de conocimientos y aprendizajes, sino que debe ser integral con unas características y comportamientos de cada individuo que le permitan ejercer de manera idónea y adecuada un cargo. Me hago entender. Puedo tener un acumulado de conocimiento en diferentes áreas de mi formación, como ingeniero, como técnico, tecnólogo, pero se me dificulta el trabajo en equipo y para el cargo que se tiene que postular es clave el trabajo en equipo. Entonces, por muy acumulado que tenga de formación universitaria, no voy a tener la habilidad para ejercer ese trabajo en equipo y eso no va a permitir la consecución de objetivos empresariales, ¿cierto? Entonces, por eso, en los procesos de selección se ha dado un giro muy interesante frente a la importancia y el valor tan grande que se le da a las competencias blandas. ¿Qué es una competencia blanda? Una competencia blanda es la sumatoria de las habilidades, conocimiento y actitudes que tiene un sujeto en el proceso de formación. Una competencia blanda se desarrolla durante el proceso formativo o ya la tengo estructurada, por decirlo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que me hace a mí identificar? Y traigo a colación lo que Paulina nos explicaba anteriormente de esa autoevaluación o ese feedback personal. ¿Qué me hace identificar a mí que yo tengo una competencia? Mis comportamientos. Y esos comportamientos son los que en un proceso de selección, tanto desde la entrevista hasta todo lo que integra un proceso de selección, es lo que me lleva a mí a identificar si la persona tiene o no ese comportamiento que lo hace hábil o apto para las competencias específicas que se requiere para cada cargo. Esas competencias son muy conocidas o digamos que de alguna manera se han tocado pues como en el ámbito laboral y son muy encaminadas hacia la adecuada comunicación, el liderazgo, un pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de escucha, la flexibilidad, incluso la ética laboral. Entonces las acciones comportamentales son las que me dicen si yo tengo o no desarrollada esa competencia, que pueden ir articuladas durante el proceso de formación en la vida del posgrado, ¿cierto? ¿Qué es lo importante de esto? Cuando ustedes traen, cuando en un proceso de selección se mira una hoja de vida y llegamos a esa parte de las competencias blandas, ¿qué es lo que se pretende en la entrevista? Evidenciar en el proceso de entrevista que la persona efectivamente sí tiene esa competencia desarrollada. Por eso en un proceso de entrevista se hace la entrevista personal o en este caso virtual como se está manejando ahora y se hace una cantidad de, digamos, de elementos que ayudan a identificar que esa persona lo tenga y uno de esos elementos pueden ser las pruebas psicotécnicas. Las pruebas psicotécnicas hoy en día se han vuelto una herramienta, digamos que indispensable en los procesos de selección y en el proceso de entrevista, y entre ellas están las pruebas de personalidad, como es el 16PF, el WARTE, que es una prueba muy conocida, que es la prueba de los 8 campos, donde se tienen unos estímulos en cada campo y la persona debe realizar unos dibujitos específicos. Las pruebas del árbol, la prueba proyectiva, como por ejemplo el contar una historia, ser partícipe usted de esa historia. Entonces son insumos que nos permiten a nosotros identificar que la persona efectivamente sí tiene esa competencia y es idónea para el cargo versus sus conocimientos técnicos. ¿Cuáles son los pequeños clios, recomendaciones que les sugiero que puedan ustedes llevar a colación en un proceso de entrevista? Partiendo desde la hoja de vida con todos los insumos que Paulina nos dio el acumulado y lo que nos compartió el otro compañero, es que sean coherentes en el proceso de la entrevista. Lean la hoja de vida antes de ir a un proceso de entrevista, cuando lo citen. Documéntese de cuál es el cargo específico que la empresa está solicitando, porque si la empresa los llamó para la entrevista es porque su hoja de vida se ajusta al cargo y a las necesidades que él tiene. Entonces ustedes en ese mismo orden de ideas se van con una cantidad de elementos
que les van a ayudar a demostrar durante el proceso de entrevista y todo el proceso de selección que sí son las personas que la empresa requiere para ese cargo y que tienen el conocimiento no solo técnico, sino en habilidades y destrezas para asumir y ejecutar el cargo. Es una presentación personal impecable de la hoja de vida, clara, concisa, una presentación personal adecuada para el cargo que se van a postular cuando van a la entrevista, ser claros con la información, tener un adecuado automonitoreo. ¿El automonitoreo en qué consiste? En que estén atentos con una capacidad de escucha cuando se les pregunta y de esa misma manera ustedes responder con la misma claridad y posiblemente más adelante vuelve y se le hace la misma pregunta, entonces que ustedes tengan la capacidad de correlacionar esas dos informaciones para ser coherentes con las respuestas que dan. Es irse con una buena presentación, no ir con un lenguaje claro, un lenguaje técnico claro, amigable, que permita que quien los entrevista identifique que sí tiene los conocimientos, un lenguaje que no sea ni agrandar mis competencias personales, es decir, yo soy muy responsable, yo soy muy puntual, no, yo soy puntual, soy responsable, ni minimizar, ¿sí? Soy muy buen compañerito, soy muy buen, trabajo muy facilitos bajo presión, no, todo ese tipo de cosas son las que deben de equilibrar y a eso es lo que de alguna manera nosotros identificamos como lenguaje técnico, ¿cierto? Esos insumos y todos estos elementos a ustedes les van a permitir les van a permitir, uno, irse tranquilos para la entrevista, saber que sí son competentes en el cargo que se van a postular, así no tengan la experiencia. Y eso es lo que nos da lectura a nosotros en el proceso de selección. Ese análisis es lo que nos permite identificar si son idóneos o no en ese orden de ideas, ¿cierto? Que es una de las, digamos que las dificultades que se le presenta mucho a las personas en el proceso de entrevista y por eso muchas veces la persona llega donde el psicólogo y no pasa el proceso. Cuando nos ponen a hablar de nosotros mismos se nos dificulta. ¿Cuál es la invitación que les hago? En ese feedback que ustedes hacen o en ese entrenamiento previo que hacen a la entrevista, no les dé temor responder por las debilidades. No agranden una debilidad ni la minimicen, ¿sí? Porque generalmente es sano que ustedes hablen que tienen tendencias. Yo tengo tendencia a ser impaciente, yo tengo tendencia a ser algo rígido, ¿sí? Esa tendencia no quiere decir que usted lo sea, es decir, dependiendo de la circunstancia la puedes evidenciar o no, pero eso no quiere decir que sea malo o que sea negativo o positivo, porque posiblemente para el cargo que te necesitan que seas impaciente, porque necesitan que seas una persona hábil y práctica para lo que tengas que hacer, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, es que no se llenen de temor frente a ese tipo de debilidades que ustedes puedan exponer en una hoja en una entrevista. Repito, no la agranden ni la minimicen, ¿sí? Díganla de manera, con una manera previa, como decir, yo tiendo a ser, ¿cierto? Tiendo a comportarme en cierta manera, y eso de alguna manera les da a ustedes, digamos que tranquilidad, y a la persona que está recepcionando esa entrevista, pues le permite de manera neutral identificar, porque los seres humanos somos ambivalentes, y en esa misma ambivalencia dinamizamos nuestras competencias y habilidades. Esa es la invitación, muchachos, que se vayan con esos insumos, esas herramientas, hoja de vida impecable, lenguaje claro, bien presentados, tranquilos, serenos, con un conocimiento previo y que lleguen a una entrevista para ser exitosos. Esa es pues como la invitación. Espero que les nutra muchísimo la información que les compartimos. Bueno, estamos entonces atentos, Paulina. Gloria, muchísimas gracias. Con todo gusto. Chicos, bueno, creo que estas generalidades digamos, las partes más importantes en su proceso de inserción laboral, digamos, les pueden como abrir un camino muy bueno. Pueden hacerlo, pueden lograrlo. Si en este momento ustedes están sin trabajo, les quiero dejar una reflexión y es la importancia de la preparación previa para cualquier aspecto de nuestra vida. Lo más importante es tener pues como esa parte antes de que yo ya vaya lista a un proceso, de que yo ya tenga de verdad el conocimiento de dónde yo voy a estar, de la empresa a la que voy, de lo que dice mi hoja de vida, todo, y esta es la preparación previa. Y otra cosa, no se desanimen. Buscar trabajo es
una cuestión de paciencia. Buscar trabajo es en definitiva un trabajo de tiempo completo. Nunca nos vamos a cansar de buscar trabajo porque siempre van a haber posibilidades de incrementar esas oportunidades laborales y como esas condiciones, mejorarlas. Entonces siempre debemos ir detrás de eso. Si en este momento estamos sin trabajo, que estar sin trabajo no significa estar desocupados. El estar sin trabajo es en donde tenemos que tener un poquito más de esa parte de proactividad, de ser un poquito como más empíricos en ese conocimiento y no llegar a decir a una entrevista como, ah, no, es que yo estuve un año sin buscar trabajo. No, en este año estuve buscando trabajo activamente y me formé en otras competencias alineadas con mi profesión, realicé algunos cursos, mejoré algunas habilidades que tenía de pronto en el Microsoft, entonces yo tenía un nivel medio de Excel, pero considero que ya estoy en intermedio avanzado, porque vi cursos, realicé talleres, cosas así, pues que no sea tiempo perdido, que no sea únicamente tiempo de frustración porque no tengo trabajo, un buen trabajo, lo van a conseguir. Créanme que lo van a conseguir y hay maneras de conseguir un muy buen trabajo si ustedes siguen estos consejos, siguen y se dejan acompañar más que todo. Es un proceso que no necesariamente tienen que hacer solos, que lastimosamente muchas veces nos dejan solos en este proceso, pero pues digamos, nacimos nosotros y sé que hay más personas que lo pueden hacer, pero que en este momento tenemos la manera como de acompañarlos. Entonces aquí les dejamos el portafolio de servicio. Dani, te doy la palabra. Vamos a ver si de pronto hay más preguntas. Aquí había una pregunta que nos dice la chica Sandra. Ella nos pregunta que si las prácticas se pueden considerar como experiencia laboral. Creo que fue esa que se me perdió por aquí. Esa es una de ellas y tenemos acá también como otras 2 o 3 preguntitas que ya Listo. te voy a leer. Si quieres, Ah, resolucionamos bueno. primero la de Sandra. Dice, ¿puedo considerar mis prácticas profesionales como experiencia laboral? La respuesta es sí. Afortunadamente, como les venía contando ahorita, en este momento en Colombia ya sí se está considerando la práctica laboral como empleo formal, como experiencia laboral formal, es algo muy importante. Hay muchas empresas que de pronto todavía no lo consideran, pero si ustedes son empresarios, tienen familias con empresa o son una empresa, no sé, traten de incentivar pues como esta cultura dentro de sus empresas porque es que la práctica laboral sí ayuda mucho. Nada más ayuda en el sentido de que yo ya tengo conocimiento en el mercado laboral. Entonces, sí se puede considerar, al igual que todas estas otras cosas de más que nos van pues como a ayudar, como a darle un poquito más de crecimiento a esa hoja de vida, como los voluntariados, los retos empresariales y los trabajos de investigación que hagamos pues con la universidad, que es súper importante. Nos preguntaban también, Sí, Pauli, ¿qué tan conveniente es poner la experiencia laboral en algo que está por fuera de mi profesión? bueno, esto es una pregunta que es un depende. La respuesta va a ser un depende acá. Si la experiencia laboral que nosotros tenemos es esa primera experiencia laboral porque fuimos por allá, digamos, asistentes de logística en alguna empresa de eventos y resulta que apenas vamos a tener nuestro primer trabajo, pues sí lo podemos meter ahí. Pero si, por ejemplo, yo ya tengo experiencia laboral en más áreas de mi campo y ese trabajo que hice, no sé, de pronto como mesera en un restaurante ya no me da tanto valor para mi profesión, entonces no tengo por qué incluirlo. Si te llegan a preguntar en una entrevista como, ay, ¿por qué tienes tan poquito tiempo de experiencia laboral? No, mira, resulta que yo llevo trabajando 3 años, pero 2 de esos años fue mientras me formaba académicamente, entonces hacía trabajos en eventos o como en restaurantes o de logística o en almacenes, y ahora hace un año conseguí mi primer empleo como dentro de mi línea profesional, entonces por eso pues a partir de acá lo estoy teniendo en cuenta. Entonces es como ese depende, porque si definitivamente no da valor agregado, creo que no, pero si es primer empleo, pues sí lo deben de poner como experiencia, al menos de que ya conocen el mercado laboral. No sé si Perfecto, de pronto, Pauli. También nos preguntan qué debemos tener en cuenta cuando nos preguntan acerca de nuestras falencias o debilidades. listo, esa pregunta ya la respondió Gloria. Fue la última que respondió, sí la respondió como ella leyó la pregunta. Vuelvo y les digo, la idea es que ustedes sí hagan ese trabajo de introspección, que vean qué tienen y qué no tienen y que no vean las debilidades como
una debilidad, sino como una oportunidad de mejora. Siempre que ustedes le pregunten por una debilidad, díganla, pero díganla cómo la están resolviendo. O sea, yo considero que yo soy una persona que no tengo tantas habilidades comunicativas, pero en este momento me estoy preparando porque estoy leyendo un libro que me va a ayudar como en esa capacidad de empatía con las demás personas, a ser un poquito como más amigable. Siempre, siempre, siempre la debilidad se debe ver como una oportunidad de mejora y llegar con la solución, que eso es lo que esperan las empresas de ustedes, que cuando les pongan esos retos, pues ustedes sean los que sean capaces de darle la solución. Eh, Eso sería como Y todo por la parte todo. de preguntas. Eso es todo. Pues muchos comentarios muy positivos. Muchísimas gracias a ti. Ah, bueno, tenemos una última, miremos si alcanzamos a responderla, que es con respecto al perfil profesional. ¿Se debe mencionar competencias o solo hablar del campo profesional? Bueno, en el perfil profesional de la hoja de vida, más no de ese elevator pitch que construimos, sino del perfil de la hoja de vida, que es como el elevator pitch más las competencias blandas, sí se debe mencionar esa parte, porque eso es lo que ustedes van a dejar a consideración de los entrevistadores. Es decir, en su perfil profesional van a mencionar entonces cuáles son sus intereses laborales, van a decir cuáles son sus líneas de énfasis, cuáles son las habilidades que mejor manejan, que más valor les va a dar, y también van a dejar esas competencias blandas que son las que van a ser parte de ese clima laboral, de ese bienestar dentro de la empresa y que les van a ayudar a ustedes con sus relaciones interpersonales. Sí es bueno mencionarlas, pero no llenarse de ellas, como decía Gloria, soy la más creativa, soy una persona muy líder, no. Si ustedes tienen las que ustedes consideren que sí las tienen, eh, 4, pueden ser 4, más o menos, eh, que ustedes les puedan evaluar eso y que si de pronto los ponen bajo presión, que es la idea de las entrevistas y de los procesos, y resulta que ustedes tuvieron que les gustaba trabajar en equipo y entonces les hicieron una prueba y una entrevista grupal y resulta que ustedes hicieron de todo menos trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál es esa congruencia que hay entre la hoja de vida, entre su introspección personal y en lo que ustedes le dan al mundo? Entonces es aquí en donde debemos como dar a valoración de que esas competencias definitivamente sí las tenemos. Si a mí me ponen en una actividad en donde yo dije que era líder, yo debo demostrar ese liderazgo o debo demostrar esa inteligencia emocional y no dejarme llevar por la frustración del momento. Entonces, esta es como la parte de esa pregunta. Tenemos otra que dice de Sebastián, en el caso de estar bastante tiempo sin trabajo, y justo tengo una entrevista, ¿qué opciones o funciones puedo tomar para dejarla en seguridad? No sé si Gloria me puede colaborar aquí para responder esta pregunta en cuanto a temas como de inseguridad para la entrevista laboral. Sí, Dice, hola. Sebastián, mira, una de las más que consejos es como recomendaciones. Una de las maneras de que a nosotros se nos minimice la inseguridad es el conocimiento. En la medida en que conozcas a qué te postulaste, cuál es el cargo al que te estás postulando y a qué se dedica la empresa, te vas a llenar de argumentos que te van a dar seguridad en las respuestas que das en la entrevista, ¿sí? Versus tu conocimiento interno. Entonces, si vos pusiste en la hoja de vida, yo soy hábil para trabajar en equipo, hábil para trabajar en presión, bajo presión, soy puntual, entonces en esa misma medida van a haber posiblemente preguntas intencionadas a identificar si verdaderamente sí lo eres. En esa misma medida es donde vas a ir respondiendo de acuerdo a lo que consideras que es el potencial que tienes para mostrar en la entrevista, ¿cierto? Lo clave aquí es que seas sincero y coherente en tus respuestas, porque en esa misma medida vas a ir afianzando ese temor y esa posible inseguridad que te da. ¿Y qué es la sinceridad? Es que te sientes, llegues tranquilo, no llegues como muchas veces llegan como si tuvieran un motor en el pie, entonces son moviendo el pie o moviendo las manos. No, te vas a sentar sereno, tranquilo, vas a mirar a la persona que te va a entrevistar a los ojos, vas a responder de manera clara, despacio, fluida, ¿sí? Y eso te lo ayuda a hacer
que leas tu hoja de vida antes de ir a la entrevista, que te dates de información de la empresa, que hagas como una especie de ejercicio interno frente a lo que vas a mostrar de ti en esa entrevista para que seas atractivo y de esa misma medida te puedas ajustar a lo que la persona te vaya a ir preguntando en la entrevista. Una entrevista generalmente no explora partes muy internas de la persona. Muchas veces es la parte familiar, tu parte laboral y tu parte académica. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vas a ir como descargando esa posible inseguridad que te pueda generar porque no te has presentado hace mucho tiempo. Pero si te llenas de información sincera, en esa misma medida vas a reflejar eso en las respuestas. Listo, Pauli. Gracias, Glory. Aquí entonces tenemos otra, esta es de Paola, que nos dice que sigue en mi página, que en algún momento, para dar un ejemplo de un elevator pitch. Bueno, esto para la parte de las redes sociales de Indigo, la idea es que vamos a empezar a hacer como de pronto ya más actividades de este tipo, como ya en los Instagram TVs o en los Reels, en donde empecemos a construir pues juntos tanto como los perfiles, la hoja de vida, el elevator pitch. Entonces creo que aquí va a ser la oportunidad para que estén pues como muy pendientes de esas redes, ahí nos siguen. Por ahora solamente manejamos el Instagram, pero cuando tengamos pues más se van a dar cuenta. Y otra pregunta que aquí me parece supremamente importante es acerca de los piercings y tatuajes. Bueno, eh, yo en lo personal, pero aquí sí me voy a apoyar un poquito como más de la experiencia de Gloria, considero que nosotros el valor que tenemos como profesionales nos los da nuestro conocimiento y nuestras habilidades para de manejo interpersonal y de lo que nosotros podamos pues como aportarle a la empresa y al mejoramiento pues como no sé, el mundo como tal. Y siento que un tatuaje, un piercing, pues como que no tiene nada que ver con esto. Entonces no deberíamos ser descartados en un proceso de entrevista porque seamos de esta manera. Pues realmente, afortunadamente, he tenido la oportunidad de conocer ahorita varias empresas en donde pues el jefe y no sé, el líder de toda la empresa está tatuado del cuello a las mangas y pues eso realmente no es como muy relevante. Pero yo sé también que aquí en Colombia estamos como en un país en donde se divide mucho como la modernidad por un lado, pero también como el tradicionalismo en otras cosas, y sé que en muchas partes sí lo hacen. Eh, no sé de pronto, Gloria, desde tu perspectiva personal, ¿tú qué recomendarías para una entrevista laboral en este caso? Que nos quitemos pues como los piercings y no dejemos como ver nuestros tatuajes o que nos mostremos como tal cuales somos. Bueno, yo en este tipo, más que postura personal, lo miro como desde la objetividad profesional, ¿cierto? Desde mi profesión, yo consideraría que analizar una persona que es idónea y competente para un cargo, yo no tendría por qué entorpecer el proceso. Pero ahí recurro a lo que hablabas ahora, Paulina, del depende del entrevistador. Muchas veces las personas que entrevistan en un proceso de selección no son muy objetivas con este tipo de, digamos, de actividades, ¿cierto? Que la persona llegue con piercing, que la persona llegue con tatuajes. Eso depende mucho del entrevistador. No debería de ser así, porque se debe tener una objetividad de acuerdo al cargo y de acuerdo a lo que esa persona puede llegar a inyectarle a la empresa y a nutrirla, ¿cierto? Pero muchas veces ese depende, radica en lo que estoy diciendo, depende del entrevistador. Sin embargo, muchas veces en una entrevista se observa y si la persona es competente, en la misma entrevista el mismo entrevistador le puede decir, ¿tienes algún problema? Si de pronto para ciertas circunstancias o en ciertas actividades te vas de manga larga o no te pongas el piercing o alguna cosa, y si la persona no tiene problema con eso, pues lo asumirá, ¿cierto? Pero en términos profesionales yo considero que eso no debería entorpecer ningún proceso de selección. Listo, Gloria, muchísimas gracias. Nos pregunta Karen que si les podemos dar como tips para la foto de un hombre en la hoja de vida. Bueno, creo que esto es tanto como para hombre y para mujer. Yo en lo personal sí recomiendo la foto en la hoja de vida
Creo que en mi proceso de investigación antes de crear Índigo, tuve la oportunidad de hablar esta semana de eso con Álvaro. Eh, Realmente, en el tema investigativo y psicológico de toda la parte de neuromarketing, si tú pones una foto en tu hoja de vida, una foto en donde tú te veas bien, uno por una parte muestra seguridad sobre ti mismo, y segundo, sea como ese nivel, ese primer nivel de confianza para la persona que te entrevista. Eso se los dejo como a consideración. No es una camisa de fuerza realmente, pero sí es una recomendación que lo hago porque si a mí me llegan, no sé, para un proceso de entrevista 3 personas y solamente una tenía la foto, pues cuando yo llegue y la siente, mi mi primer vínculo de confianza va a ser con la cara conocida, que es normalmente en donde, no sé, si tú estás en un problema, no sé, en un terremoto y tú sales a la calle, pues tú buscas personas conocidas y realmente pues es como esta parte, digamos, psicológica. Entonces se la recomiendo. ¿Y cómo se la recomiendo? Pues creo que la foto tipo cédula está completamente descartada ya. Creo que ya no se deben utilizar estas fotos de este formato, sino un poquito más, como más modernas en el aspecto de presentación, de pose, que sea como tipo medio cuerpo, más o menos hasta el ombligo. Igualmente la ropa sí debe ser formal, una camisa o saco, o de pronto manga larga. Para las mujeres, pues eh, de pronto sí, también lo mismo, o sea, camisa de botoncitos o una blusa que no sea pues como con colores muy llamativos o con mucho diseño. Pueden posar de medio lado, pueden sonreír, pueden cruzar los brazos, eviten a toda costa los fondos llamativos, eviten los selfies. Si no es un selfie como que se adecue así profesional y que, no sé, se vea bien, sino que es una foto como desde arriba, definitivamente no. Eh, que se pueda modificar el fondo a fondo digital blanco, o que sea un fondo que no se vaya a ver, no sé, una piscina por detrás, más gente por detrás, la cama por detrás, sino que sea pues como más profesional y que ustedes se sientan cómodos con ellas, es decir, que ustedes se sientan que se ven bien en esa foto, que no es como una foto obligada. Si ustedes, para las niñas, si se sienten como que se ven bonitas, si se tienen que maquillar más o retocar, no sé, pues háganlo con tal de que se sientan cómodas. Para los chicos, el peinado, como ustedes se sientan mejor y que sea una foto una foto de hoja de vida profesional, pues realmente esa es su cara. Entonces, mientras más confianza muestren en ustedes mismos, creo que va a ser muchísimo mejor. Laura Pérez nos pregunta por aquí que si todavía es necesario poner las referencias laborales y personales en la hoja de vida. Bueno, aquí te voy a comentar algo respecto a eso. Las referencias no se deberían de separar nunca, ni por laborales ni por personales, simplemente son referencias. Pero, ¿cuál es la idea? Realmente no se deberían de utilizar porque es por tratamiento de datos personales, que tú no deberías estar entregando información de otra persona para un proceso que es tuyo. Lastimosamente, todavía hay muchos procesos aquí muy tradicionalistas en ese sentido, que sí llaman a preguntar por esas referencias laborales y no llaman a preguntar a la empresa, que sería lo más obvio. Como, ah, mira, necesito saber si tal persona trabajó aquí, así, muchas gracias. No, sino que llaman a las personas pues como que ponen ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo para la hoja de vida? Poner 2 personas en caso de que, vuelvo y les digo, esto tampoco es una camisa de fuerza, igual que la foto, si quieren las ponen, si no quieren no, y las dejan como a sugerencia y a solicitud. Entonces, las referencias van a ser 2 personas, no más, que puedan hablar de su campo laboral, porque realmente si ustedes ponen a su mamá, a su novio o a su mejor amiga, pues son personas que siempre van a hablar bien de ustedes. No creo que esas personas se vayan a poner a decir como cosas malas suyas, y realmente tampoco es la idea, es que las que ustedes pongan vayan a hablar mal de ustedes, pero su mamá, su amiga o su novio no compartieron, digamos, espacios laborales con ustedes. En cambio, un ex compañero laboral, un ex jefe con el que yo me llevaba muy bien o algo así, puede dar referencias tanto personal porque creamos ese vínculo, como laboral porque trabajamos juntos. Entonces hubo como esta conexión ahí, y él y la persona pues puede decir como, sí, mira, él es excelente trabajando en equipo, tuvimos la oportunidad de hacer este trabajo juntos, este proyecto juntos, compartimos tanto tiempo en tal empresa y ya. Entonces, 2 personas que puedan hablar de ustedes como de la parte laboral, o simplemente no se ponen. Y listo. Entonces creo que esas serían como todas las preguntas por el día de hoy. Dani, me colaboras para ya como con el cierre. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos entonces que podamos tener este espacio más ampliado para los temas. Y Dani, muchísimas gracias a ti por ayudarme en todo y a la universidad.
No, Paulina, a ti muchísimas gracias por este espacio tan valioso, a Álvaro, a Gloria, bueno, excelentes profesionales, y yo creo que fue un espacio muy completo. Esperamos que podamos tener más de estos en nuestra programación de la universidad. Bienvenidos a Unilasallista. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, que tengan una excelente noche y los esperamos próximamente en nuevos espacios. Nuevamente, Paulina y a Índigo, muchísimas gracias. Feliz noche. Con Feliz todo noche gusto. para todos. Muchas gracias Muchísimas a todos. gracias.